¿Cómo le va? Buenos días, Martín Semana lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto hablar con ustedes, comunicarme con Tucumán. Bien, bueno, Nicolás, queremos hablar de la idea que ha surgido y, por supuesto, cómo está trabajando hoy este museo ferroviario que está ahí a unos cuantos kilómetros justamente de Bahía Blanca, en el sur de Buenos Aires. Primero, ¿cómo surge esta idea de este museo justamente de todo aquello que era ferroviario? Bueno, este museo surge allá por los años 90 a partir de una serie de objetos que algunos ferroviarios, no el Estado, ni los profesionales privados del tren, sino algunas personas de a pie, fueron salvando porque veían que se perdían, se malvendían, y porque reconocían en esas cosas su historia personal, pero también una historia colectiva. Así surgió lo que es la colección de Ferroguay, pero Ferroguay surgió no exactamente como un museo ferroviario, si bien lo es, sino como un museo taller, como un museo que ocupa lo que era un taller acá en el puerto de Timileguay, pero que al mismo tiempo pretende funcionar como un taller en el sentido de que además de exhibir objetos del pasado, en este museo se producen cosas vinculadas al presente y el futuro de esta localidad, ¿no? Del puerto de Timileguay. Claro, bueno, muy importante, me imagino, el ferrocarril para esa zona. Sí, el ferrocarril de alguna manera convirtió a Bahía Blanca en una ciudad, la sacó de ese rol que tenía de ser una suerte de fuerte de frontera y le integró a la División Internacional del Trabajo, ¿no? El puerto de Timileguay se consolidó como un puerto dedicado a la exportación de granos y luego, andando el tiempo, hasta por los años 70 del siglo pasado, creció acá lo que es hoy por hoy probablemente el polo petroquímico más grande de Argentina. Ahora mencionó, una mirada hacia el pasado, pero también viendo el presente. ¿Qué cosas se pueden encontrar? A ver, uno imagina industria del Reino Unido, ellos precursores justamente del ferrocarril, pero también seguramente industria nacional allí. Claro, porque el ferrocarril tiene una historia y también fue una empresa nacional y tuvo además una función como medio de transporte, una función social importante porque dio lugar a un montón de poblaciones y porque existió a muchas cosas más aparte del propio transporte de granos. En esta ciudad, por ejemplo, el ferrocarril inauguró las primeras empresas de servicios públicos, ¿no? De agua o de electricidad. Así que sí, acá es posible encontrar un montón de cosas que provienen también de los ferrocarriles nacionales, y trabajando con esa memoria, tratando de activarla en la producción de nuevos objetos, es que venimos trabajando, ¿no? Claro, ¿y tienen objetos que estén, por ejemplo, en reserva, que no estén exhibidos justamente por su alto valor? Sí, el museo tiene una reserva, como suele haber en muchos museos, pero la singularidad de este espacio es que esa reserva está a la vista y se puede visitar de manera eventual. No está plenamente abierta, pero hay recorridos acompañados por esa reserva. Y claro, es una suerte de arca de Noé, ¿no? Es un arca ferroviaria, de alguna manera. Sí, y ahí se puede encontrar un sinnúmero de objetos muy variados, porque el ferrocarril articula muchos oficios y abarcaba, no sé, hablábamos el otro día de un cargador de colchones, ¿no? Los viejos colchones de lana necesitaban ser peinados para volver a ser esponjosos. Bueno, eso, digamos, dependía de una tarea que era la del colchonero. Bueno, también hay un cargador de colchones, porque eso tenía que ver con los coches cama de los servicios ferroviarios, ¿no? Claro. Así que bueno, es un sinnúmero de objetos que hay, y alrededor de esos objetos, que es tal vez más interesante, hay un montón de memorias asociadas. Por supuesto, toda una vida y un mundo social, ¿no? De lo que hubo por detrás del ferrocarril. ¿Y qué es lo que más sorprende a la gente? Bueno, depende, porque hay algunas personas que llegan al museo buscando esos objetos prestigiosos del mundo ferroviario, ¿no? Esas cosas hechas con materiales a priori que uno juzgaría nobles, como el roble de los relojes ingleses o franceses, el bronce de las campanas de las estaciones. Pero después hay otros objetos muy humildes, como por ejemplo una latita de betún que funcionaba como una especie de mechero, que era propiedad de un guarda ferroviario que se calentaba en las noches de mucho frío, en esos viajes, digamos, con helada, que te conmueven, digamos, en su simpleza y por la experiencia que evocan. Así que vos te puedes encontrar de todo. Y al mismo tiempo te puedes encontrar esos objetos fabricados acá, junto con los trabajadores del puerto, como por ejemplo una balsa hecha con bidones de agua, de estos de dispenser, toda de plástico y que nos sirve efectivamente para navegar por las aguas de este puerto, aguas a las que no es tan fácil llegar porque es un puerto que se encuentra detrás de alambradas, ¿no? Un puerto que alguna vez tuvo balnearios, pero que por hoy es un puerto solamente dedicado
al tema portuario, ¿no? A la exportación portuaria. Claro. Así que tenés una variedad importante de cosas y que conectan con vos de distintas maneras. Claro. Y en cuanto a lo que son las unidades, ¿no? Por ejemplo, locomotoras a vapor, ¿tienen todavía algún ejemplar de eso? No dentro del museo, pero en la zona del museo hay unas locomotoras, la locomotora 3913, que era la máquina que corría los trenes de pasajeros, una locomotora de rodado muy grande, pero además de esa máquina y de otra más, que está cerca de ahí, hay poco patrimonio ferroviario rodante en esta zona, al menos del país, que ha quedado, ¿no? Claro. En general han sido montadas a corte esas piezas. Y en este museo que yo te contaba, se armó a partir del aporte de muchos particulares. Hay pocas piezas de gran porte, porque esos objetos, pensá que en esos años esa gente se los estaba llevando a su casa, a veces sin permiso. Así que ningún ferroviario todavía encontró la manera de meter adentro de un bolso una locomotora a vapor. Así que por eso es que no tenemos acá en el museo grandes piezas, ¿no? Claro. Y ahora uno imagina lo que debe ser cuando van los nietos, hijos de los ferroviarios, los que trabajaron justamente en toda esa época, la sensación de conexión con su familiar y también la nostalgia, ¿no? De una época anterior que quizás fue mejor en cuanto a lo que tiene que ver con la industria ferroviaria. Bueno, en muchos sentidos sí. También es cierto que uno aprende acá en el museo a no idealizar, digamos, ningún momento del pasado, ¿no? En realidad no hay ningún paraíso perdido en el pasado. Siempre en cada momento hubo luchas y reclamos y demandas. Pero sí, bueno, es que hay una nostalgia que el museo intenta convertir en un impulso productivo hacia el presente y el futuro, ¿no? La idea es no quedar atrapados en esa idea de solo de un pasado mejor, sino de poder pensar cómo te las arreglar para vivir este presente, ¿no? Claro. Esa es un poco la idea del Museo Taller, ¿no? Bien. Ahora, Nicolás, como director de este museo, que usted está muy en contacto justamente con todo lo que tiene que ver con lo ferroviario, ¿cómo analiza la postura o la política que se desarrolla a nivel nacional en cuanto a lo que es el transporte, ¿no? Sobre todo de larga distancia. Y desde el museo vemos esa cuestión como una gran cuestión pendiente, ¿no? Hay una política integrada de transportes que analizando un poco la experiencia histórica vemos como algo que todavía hay que resolver, teniendo en cuenta las dimensiones de nuestro país, no solo pensando en el tren, sino pensando en poder articular de manera armónica distintos medios de transporte, ¿no? La experiencia, por lo menos aquí en la provincia de Buenos Aires, es que muchas veces se ha puesto a competir la ruta con el riel, cuando en realidad podrían ser medios complementarios, ¿no? Claro. Esa es una cuestión que en la muestra del museo está de presente. Nicolás, la verdad que ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Bueno, lo mismo digo, un gusto saludarlos y hablar con ustedes. Que tenga un buen día. Un abrazo. Hablamos con Nicolás Testoni, director del Museo Taller Ferro White.